Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. En algún momento del siglo I de nuestra era, en una región polvorienta del Imperio Romano, una figura singular comenzó a hacerse notar entre los campesinos, pescadores y peregrinos de Judea y Galilea. Su nombre era Jesús de Nazaret, conocido también como Yeshua ben Yosef, un hombre de carne y hueso, que se destacó por su profundo conocimiento de las escrituras judías y su habilidad como orador. Su vida y enseñanza se centraron en la interpretación de los libros sagrados, la sanación de enfermos y la expulsión de demonios, lo que le valió un reconocimiento considerable entre sus contemporáneos. No llevaba armas, no tenía ejércitos, no tenía ningún cargo político, y sin embargo su influencia traspasó los límites de su tiempo y de su tierra. Hoy, en este audio, voy a desarrollar lo que conocemos sobre la existencia histórica de Jesús de Nazaret, dejando aparte la dimensión teológica y espiritual de Jesús, visto como el Hijo de Dios, existente desde la eternidad, que se encarnó para cumplir el propósito divino de la redención de la humanidad, reconciliando a los hombres con Dios desde el pecado original de Adán. Las primeras huellas escritas sobre Jesús no provienen de crónicas romanas ni de archivos oficiales, sino de sus propios seguidores. Las cartas del apóstol Pablo, redactadas apenas 2 décadas después de la supuesta crucifixión, son los textos cristianos más antiguos que conservamos. Aunque Pablo no conoció personalmente a Jesús, su testimonio es claro y dice de él que fue nacido de mujer, bajo la ley judía, ejecutado por los poderes de este mundo y cuyo hermano Santiago era el que lideraba la comunidad cristiana en Jerusalén hacia la mitad del siglo I. De esta forma, Pablo da por sentado su existencia como un hecho indiscutible. Poco después llegarían los evangelios escritos por Marcos, Mateo y Lucas, realizados entre el año 65 y el 95, que no fueron simples narraciones religiosas, pues también transmitieron la memoria colectiva sobre un Jesús que actuaba en escenarios reales, en ciudades como Cafarnaúm, Jericó o Jerusalén, interactuando con figuras históricas como Herodes Antipas y Poncio Pilato. Posterior en el tiempo es el Evangelio de Juan, más teológico y simbólico, que también nos ubica la figura de Jesús en el tiempo y en el espacio, al igual que los 3 evangelios anteriores. Curiosamente, también hay testimonios no cristianos que lo mencionan. Así tenemos a Fabio Josefo, historiador judío que escribió a finales del siglo I, quien cita a Jesús en su obra Antigüedades Judías. Aunque algunos pasajes han sido manipulados por copistas cristianos, la mayoría de los expertos coinciden en que existe un núcleo original en el que Josefo se refiere a Jesús como un hombre sabio, un maestro, y menciona su ejecución bajo Poncio Pilato. Es una fuente valiosa, pues procede del entorno judío no cristiano. Siguiendo también con lo escrito por Flavio Josefo, encontramos que más adelante, también en el libro Antigüedades Judías, alude a la muerte de Santiago, hermano de Jesús, de la siguiente manera. Anano reunió al Sanedrín de jueces e hizo comparecer entre ellos a Santiago,
hermano de Jesús llamado el Cristo, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Y esto lo sitúa en el año 62, momento en que el sumo sacerdote Anano aprovechó un vacío de poder tras la muerte del procurador romano Festo. Esta referencia es aún más sólida que la anterior, desde el punto de vista histórico, ya que nos demuestra que Jesús era conocido por su entorno, incluso entre quienes no eran sus seguidores. El Talmud babilónico, una recopilación de tradiciones rabínicas desarrolladas entre los siglos III y IV, también hacen referencia a Jesús, aunque de forma polémica y negativa. Se le menciona como Yeshú, acusado de prácticas heréticas y de haber llevado a Israel por caminos erróneos. Un pasaje sugiere que fue colgado en la víspera de Pascua, lo que puede vincularse con su crucifixión. Estas referencias, pese a su tono hostil, también tienen valor histórico, pues muestran que Jesús era una figura reconocida en la tradición judía y que el conflicto con su figura no era una construcción cristiana, sino una tensión real desde sus orígenes. Desde Roma, el historiador Tácito aporta otra pieza clave. En sus anales, redactados hacia el año 116, describe la existencia de cristianos en la Roma de Nerón y menciona explícitamente a Cristo, ejecutado por Pilato durante el reinado de Tiberio. Esta referencia, breve pero contundente, confirma que los romanos eran conscientes de la existencia de aquel judío ajusticiado y del movimiento que había nacido tras él. Plinio el Joven, en el año 111, cuando era gobernador de Pinia y Ponto, en la actual Turquía, remitió un escrito a su emperador Trajano consultando cómo debía proceder con los cristianos, ya que no estaba seguro de si debía castigarlos simplemente por su identidad cristiana o solo por crímenes asociados. Trajano, que era un hombre sensato, hispano pues había nacido en Itálica, le respondió que los cristianos no debían ser buscados activamente, pero si son denunciados y se niegan a renunciar a su fe, deberían ser castigados. Suetonio, secretario imperial siendo emperador Adriano, menciona brevemente a los cristianos en su obra Vida de los Césares, específicamente cuando escribe sobre el emperador Nerón, que lo fue desde el año 54 al 68, diciendo: se infligieron castigos a los cristianos, una clase de hombres dados a una superstición nueva y maléfica. Y esto lo escribió en el año 120. Los evangelios mencionan personajes históricos como Herodes el Grande, su hijo Herodes Antipas, el sumo sacerdote Caifás, su suegro Anás, el emperador César Augusto, bajo cuyo reinado nació Jesús, el también emperador Tiberio, durante el tiempo de la crucifixión, y por supuesto Poncio Pilato. Todos ellos están documentados por fuentes externas, tanto judías como romanas. Lugares como la piscina de Betesda, donde según el Evangelio de Juan, Jesús hizo el milagro del paralítico, la sinagoga de Cafarnaún, donde Jesús enseñaba según los evangelistas Marcos o Lucas, o el pretorio de Jerusalén, donde Poncio Pilato juzgó a Jesús, han sido excavados y estudiados por arqueólogos, confirmando que los evangelistas conocían con detalle los espacios donde se situaba la vida de Jesús. Uno de los hallazgos más significativos es la inscripción en piedra descubierta en Cesarea Marítima, con el nombre de Poncio Pilato, identificándolo como prefecto de Judea. Es una prueba directa
de la existencia de uno de los personajes claves en el proceso de Jesús. A todo esto expuesto hay que añadir las prácticas culturales y religiosas reflejadas en los evangelios y corroboradas por la arqueología, tales como la estructura de las sinagogas, las costumbres funerarias, los impuestos religiosos, los ritos de purificación, la presencia de fariseos y saduceos. Todo encaja en lo que sabemos del judaísmo del Segundo Templo. Incluso el uso del arameo, las parábolas como recurso didáctico y el tipo de disputas teológicas en las que Jesús se ve envuelto tienen paralelismos en la literatura rabínica. Además, existen indicios indirectos poderosos: el surgimiento rápido y expansivo del cristianismo en un entorno hostil, la coherencia interna de los relatos pese a sus diferencias teológicas, y el hecho de que un movimiento con un líder crucificado, que era el castigo más humillante del Imperio Romano, no tendría sentido si esa figura no hubiera existido realmente. Nadie inventa un líder derrotado y muerto como criminal, a menos que eso fuera lo que realmente ocurrió. Así, aunque no tenemos una firma o una imagen de Jesús, el conjunto de evidencias históricas, literarias y arqueológicas permiten afirmar que su figura no pertenece solo al símbolo de la fe, sino también al de la historia. Jesús de Nazaret existió, fue una figura real en un contexto real. Y aunque los evangelios no sean biografías al estilo moderno, ni las cartas de Pablo crónicas históricas imparciales, el rastro que dejó Jesús es tan profundo y tan extendido que sería casi imposible imaginar su invención completa en tan corto tiempo y con tanto impacto. Porque, más allá de las creencias o la incredulidad, la historia, como el tiempo, suele dejar señales, y las de Jesús, aún después de 2 milenios, siguen aquí. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.